¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad? Maternidades en desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales, sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en desigualdad. CIMAC Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Maternidades en Desigualdad, estimados radioescuches. Soy la doctora Nayeli Ramírez y me encuentro el día de hoy con Arsenia León, la psicóloga maestra en psicología, y hoy nos acompaña para presentar este programa. Nos trae un tema súper interesante sobre crianzas educativas. Recuerda el número en cabina 5535084761. Nuestras redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Radio, CIMAC Noticias. Síguenos en Facebook e Instagram como Educa Conciencia. Y también compártenos un like aquí en IG @Arsenia León, TikTok @Arcelerú y Facebook SICT Arsenia León. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con este programa el día de hoy, que lleva por título Educando en Crianzas Respetuosas y Estrategias, Rutas Reflexivas. Pues tengo una gran invitada, la psicóloga Arsenia León. Me voy a permitir leer brevemente su reseña curricular. Ella es psicóloga, psicoterapeuta gestal, docente. En su trayectoria académica, pues ha estado estudiando una maestría en psicoterapia gestal, ha trabajado en especialidad de trabajo de sueños, diplomado en educación sexual infantil, diplomado en prevención y tratamiento de la violencia de género con especialidad en violencia sexual, diplomado en psicoterapia gestal, diplomado en terapia de juego centrado en el niño, psicoterapeuta con un enfoque centrado en la persona. Y bueno, pues desde esta gran experiencia, pues permíteme presentarte, Arce. Buenos días, tardes, desde donde te encuentres. Platícanos un poquito de tu trayectoria, cómo te ha ido en este recorrido como psicóloga trabajando con las crianzas. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Leticia. Y pues bueno, como puedes ver, ya no estoy chavita, ya justo en este año voy a cumplir 50 años y pues ya tengo más de 18 años siendo psicoterapeuta, o sea, tratando con pacientes. Que cuando yo estudiaba, o sea, del siglo pasado, ya sabes, hablar de crianza respetuosa era, o sea, no existía, o si existía estaba en pañales. Sin embargo, ya en este siglo XXI, ya sobre todo en los 20 del siglo XXI, ya se empieza a tocar más este tema y a estudiarse más, ¿no? De qué le llamamos crianza respetuosa. Yo recuerdo, incluso en mis prácticas de estudiante de psicología, en donde pues trabajamos, me acuerdo incluso con los niños y las niñas. En ese momento, incluso no se decía niños y niñas, sino simplemente se decía con los niños. Se trabajaba con los Ajá, niños en las genéricamente prácticas. masculino, ¿no? Ni siquiera Ajá, había este tema de la inclusión. no había eso. Entonces, ahora la preocupación incluso de los pacientes que atiendo, que son adultos, que son padres y madres de niños y niñas o de estas infancias, ya va más enfocado también sobre cómo le hago para poder ayudar a mis hijos. Incluso hace rato, antes de estar aquí, vengo de un desayuno con mis amigas aquí de donde vivo, de la clase de Zumba, y una de ellas no sabía que yo, pues, soy psicóloga, que soy psicoterapeuta, y me dijo, ay, me gustaría que me recomendaras un libro, porque me dijo, ay, ¿por qué tan arreglada? Porque todas saliendo de la clase se fueron así al desayuno, y yo me salí antes y me fui a bañar y me arreglé, y me dijo, ¿y por qué así? Digo, es que voy a estar en un podcast que van a grabar de esto y este tema, ¿no? Me dijo, ay, ayúdame con un libro porque tengo un hijo de 14 años y quiero ayudarle y shalala. Entonces, sí lo que voy notando ya es tema de interés, ¿no? De los padres y madres de familia en cómo le hago para ayudar a mis hijos, ya sea adolescentes o ya sean bebés o que estoy embarazada y quiero saber cómo recibir
a este nuevo integrante de la familia, yo ya lo veo con mayor audiencia, ¿no? Con mayor interés de las Así personas, cosa es. que antes no había. Sí, justamente, ¿no? Y entonces empieza a ver como todo un top trend, ¿no? Incluso en redes Ajá. sociales, crianza respetuosa, crianza. ¿Y qué significará esto, Arce? Porque, pues, para muchos de nuestros radioescuchas, la palabra crianza respetuosa, pues, le puede tener como muchos sentidos. Pero, ¿qué es exactamente desde esta perspectiva que tú has manejado? Te voy a decir así como lo que no es, ¿no? Porque también hay, cuando les hablo de esto a los papás sobre temas de crianza respetuosa, lo primero que se les va a la cabeza es, ay, no, ¿cómo que mis hijos me van a mandar? El que mando soy yo, ¿no? ¿Qué no es crianza respetuosa? Consentir a tus hijos. Que no les, porque si no, en la crianza del siglo pasado, la que a mí me tocó recibir de mis padres, era tú te callas, el adulto es el que tiene la razón y tú como niño pues ni existías y ni tenías derecho a hablar de lo que te iba sucediendo y ni siquiera como niño sabías qué estaba pasando, nadie te explicaba el mundo cómo estaba afuera, simplemente Te lo ibas quedabas así viviendo. de oquis. Ajá, sí, o sea, lo ibas viviendo de, pues así como niño, ¿no? No había un adulto que te explicara, oye, estás enojado, lo que estás sintiendo se llama enojo, se llama frustración, se llama tristeza. No había nada. Bueno, en mis tiempos no se manejaba eso. Hablar de sentimientos era, uf, y menos si te ponías a llorar. Sin embargo, qué no es la crianza respetuosa? El que tú consientas a tus hijos, el que tú, no les digas nada. Eso no es crianza respetuosa. La crianza respetuosa es aquella que como adulto yo voy acompañando a mis hijos en, en explicarles cómo es el mundo. O sea, cómo es el mundo no de cruel y doloroso, ¿no? Sino de esas etapas que tiene un niño, una niña, desde bebé, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, el que yo como adulto tenga ese conocimiento de qué va pasando con esas etapas de un ser humano en formación y que yo voy a ir respetando cada etapa de ese proceso de evolución para llegar a ser un adulto funcional, eso es crianza respetuosa. Y que va acompañado de prácticas sensibles de mi parte como adulto para que ese niño o niña conozca un poco más el mundo y que sienta un mundo más seguro y que se sienta más armado de herramientas para poderlo enfrentar en el futuro. A grandes rasgos es lo que te puedo explicar de la crianza respetuosa. Claro. Oye, y esto es súper importante, o sea, este acompañamiento, este nombrar las emociones, el nombrar qué está pasando, cómo entiendo el mundo, o sea, ¿de qué le sirve esto a un niño, ¿no? Desde tu trabajo con ellos, ¿por qué es importante? Yo creo que es súper importante porque al niño le vas como dando esas herramientas para poder responder de manera más, no sé, efectiva o más saludable a los retos que le ponga en la vida. Por ejemplo, o sea, tú no puedes proteger a tu hijo todo el tiempo de, ay, un niño no sé, están jugando ahí en un parque y un niño te jaló el cabello, ¿no? Y tú puedes decir, ay, no, ya nos vamos, pobrecito de mi hijo, ya. Tú dices, bueno, esto lo va a sufrir, no todos los días, pero no va a ser la primera vez que pase. ¿Qué va a hacer mi hijo si yo no estoy ahí para decirle, vente, vámonos, ¿no? ¿Cómo le puedo ayudar? Entonces, cuando tú notas eso que está sucediendo con los niños y tú le dices a tu hijo, ¿qué pasó? Le preguntas, no, pues es que el niño me jaló y me dolió, ok, estás molesto. ¿Qué quieres hacer? ¿No? O sea, tampoco le vas a pedir, ¿qué quieres hacer? Pues me quiero ir. No, más bien es, ok, eso no está bien y eso te dolió. Si eso no te gusta, nos vamos. Pero ya le explicaste qué está pasando y que eso en un futuro él le va a servir para decir, no, esto que me están haciendo no está bien, me duele, me enoja, me molesta y yo mejor me quiero ir. Pero ya tiene como todo el contexto de qué sucedió. Entonces nosotros vamos dotando a nuestros hijos, pero para eso nosotros como adultos también debemos de saber cómo nos sentimos y de reconocer nuestras propias
emociones o nuestras propias situaciones y de validar esas emociones. Si tu hijo en algún momento está en la escuela, a lo mejor en exámenes, y tú lo notas que dices, bueno, que no está comiendo o que no está durmiendo, tú puedes estar ahí con él y decir, oye, te he notado que no has comido o que no duermes. ¿Qué sientes? No, pues es que me da miedo el examen que vaya a reprobar. Ok, valida su emoción. Yo también tendría miedo igual que tú, pero vamos a calmarnos, mira, y ya puedes poder conectarte con tu hijo desde ese lugar de la emoción o de los sentimientos para poderle explicar que eso que siente está bien y que no lo va a sentir todo el tiempo y que vas a estar ahí para poderlo escuchar, para poder ayudarlo de alguna forma. No le vas a hacer el examen, pero sí vas a sostener de alguna forma su emoción, su ansiedad o su miedo que tenga ante un examen. A ver, ¿y por qué te da miedo reprobar un examen? No, pues es que tú te vas a enojar, crees que yo me voy. Y ya empezar un diálogo, ¿no? Diferente, y a conectarse con tu hijo desde otro lugar más sensible, validando sus emociones, que después eso en el futuro, pues cuando tenga una relación de pareja o una relación de trabajo, le sea más fácil poderlo expresar sin miedo a que algo malo vaya a pasar. Claro, y esto es súper, súper importante. Creo que has dado en el clavo porque justamente anteriormente en estas crianzas tradicionales, un poquito desactualizadas, pues se pensaba que los niñes eran y las niñeces eran como mini adultos, ¿no? Y ya sabemos por toda la neurociencia que en realidad pues su cerebro aún no termina de madurar, de hecho pues aún en esta parte de las segundas infancias, primeras infancias, pues está muy, muy poco desarrollado el prefrontal, o sea, este prefrontal que se encarga de la toma de decisiones, todavía no está al 100% configurado, ¿no? Y más bien hay una parte como muy emocional, ¿no? Desde el sistema límbico, desde este sistema que aún está como muy en alerta, ¿no? Y entonces las emociones están a flor de piel, por así decirlo. Entonces, esta idea de que los niñes son mini adultos, ¿qué tan cierta es? ¿Qué tanto la has escuchado, Arce? Cuéntanos. Pues sí, lo he escuchado una como práctica común o una exigencia común todavía de los adultos del siglo XXI, que yo sigo escuchando. Incluso tuve un paciente nuevo la semana pasada y me decía, la paciente tiene 14 años, y me decía, no, es que ella no se sabe controlar, ella sus emociones las vive como al máximo, como que es muy dramática. Y yo, pues tiene 14 años, es normal que hasta cierto punto las emociones las vivan como al extremo. O sea, ella supongo que todavía no, fue la primera consulta, obviamente, que parece que se desborden en sus emociones. Pues sí, es normal porque son menores de edad, digámoslo así, sus cerebros todavía, como tú bien mencionaste, la parte prefrontal no está todavía bien configurada, porque el proceso para la maduración cerebral, pues se toma unos 25 años, ¿no? Entonces, yo como adulto, pensar que mi hijo de 2, de 3, de 5 años haga las cosas que yo hago como adulto, pues no, o sea, de plano me hace como una idea que dices, está fuera de lugar, pero sí lo hemos pensado y así llegan también las familias diciendo es que no se sabe controlar, hace cosas de verdad bien bizarras, pues sí, porque es un niño o es un adolescente, ¿no? Entonces todavía no tiene todas las herramientas como nosotros adultos la tenemos para alcanzar a mirar, si hago esto, me puede pasar esto y esto y esto y esto, ¿no? Todas las consecuencias. Todavía no les alcanza para reflexionar de esa manera. Sí, es un error pensar que nuestros niños ya deben de ser súper responsables y súper autónomos porque no lo son. A lo mejor solo recogiendo su ropa, bueno, es una manera de enseñarles la independencia y la autonomía, pero es solo recoger la ropa. Pero ya de ahí por ejemplo, que dejes a tu hijo solo de 5 años y que, híjole, no prenda la estufa y te incendien la casa, pues, híjole, todavía no.
No, falta un buen camino, unos 25 años por recorrer para asegurarte que tus hijos de verdad sean adultos funcionales. Oye, y qué interesante, ¿no? Porque nos platicas todas estas experiencias que has tenido en consultorio, ¿no? Desde tu práctica clínica. Y pensamos que, bueno, pues que este asunto de los papás, de que pues la crianza respetuosa la tomen como crianza sin límites y de que mi hijo pueda hacer lo que quiera, pues vemos que es totalmente al revés, ¿verdad? O sea, este concepto lo que invita es más bien a poner límites, a tener estructura en casa y retomando un poquito esto de las emociones y de estos cambios que experimentan las niñeces, las niñas, niños y niñes. Pues tú platícanos un poco de estas etapas, o sea, ¿dónde ves que los papás se atoran más? Yo, sinceramente, como mamá, ya casi a los 2 años de mi hija, ¿no? Siendo los famosos toddlers, ¿no? Que les dicen. Ujú. Pues vemos que a cada rato hace berrinche, ¿no? O sea, que de repente está comiendo y de repente, no sé, se le sube la chinche, ¿no? Y ya se tira al piso, ya llora, ya, ¿no? Manifiesta este tipo de berrinches. ¿Qué pasa con los berrinches? ¿Cómo podemos explicarle a los papás que nos están escuchando, a las mamás, ¿no? Porque sobre todo, pues muchas veces el rol de crianza, al menos aquí en México, lo llevan las mamás. Y bueno, ahora están empezando a involucrarse cada vez más padres de familia, ¿no? Papás solos, acompañados, divorciados, viudos, en cualquier estatus, que ya están trabajando sus crianzas. ¿Qué les podrías recomendar para este tipo de situaciones donde hay berrinches? Bueno, primero decirte, el berrinche es una conducta que todos los niños, así como dijiste, de esa edad, toddlers o niños bebés de meses, que todavía no tienen lenguaje, o ya que lo tengan alrededor de, no sé, año, 11 meses, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, los berrinches o estas respuestas ante la frustración la van a seguir teniendo muchas veces durante muchos días, ¿no? O sea, es una respuesta cotidiana en un niño pequeño. No, ya no, adultos también lo hacen, pero en los niños pequeños es muy frecuente porque todavía no tienen estas maneras de pedir, ¿no? O de no frustrarse, ¿no? Sí, sí van a ver, son muy frecuentes. Como adultos, nos frustramos más porque queremos que nuestros hijos respondan como respondemos nosotros los adultos, calmados, tranquilos y no, eso no va a pasar con los niños pequeños. ¿Qué podemos hacer? Solo acompañar, digamos, la emoción. Tú me preguntabas minutos antes de esto, era, sí, digamos, con estas prácticas obsoletas de crianza del siglo pasado, en donde, ay, con un chanclazo, ¿no? Veían volar la chancla y ya con eso se calmaban los chamacos. Pues sí, porque finalmente es como una sacudida a tu cerebro, los golpes, o sea, las prácticas de castigos físicos, en donde ya te quedabas como quieto, ¿no? Y sin responder ante, pues, esos golpes o esos gritos y demás. Ahora la recomendación que yo les hago es una, va a ser frecuente. Dos, es revisar qué es lo que va causando su frustración en mi hijo, ¿no? Primero está revisando a ver si ya comió o ya me tardé, no sé, una media hora a la hora de su comida, porque tú sabes que en niños pequeños sí se necesita estructura, una estructura Así es, sí, sí, sí. muy, puedo decir que hasta rígida, flexible, pero sí que siga siendo, o sea, que tú no la puedes quitar de la noche a la mañana, incluso desde que nacen. Te dice el doctor, pues si das pecho o seno materno, dice esa libre demanda, ¿no? Pero ya en cierto va creciendo el bebé y ya es cada 2 horas o cada 3 horas van sus tomas de leche, ya sea seno materno o mamila. Y entonces tú tienes que ser muy disciplinada en eso, ¿no? Tener mucha estructura para evitar de alguna forma que el berrinche no sea porque se está muriendo de hambre, ¿no? O tiene mucha sed o tiene mucho sueño. Porque si no,
como es un ser humano pequeño que se va, digamos que lo domina todo lo que son pues, el hambre, el sueño y todas estas, ni siquiera son emociones, son necesidades básicas que las dominan, a nosotros nos dominan. ¿Tú a poco no cuando tienes hambre ya se te pasó la hora y todavía no comes? Pues pero yo sí me pongo furiosa. Como dicen, te sale tu Grinch, ¿no? Y Sí, quieres no, tu sneaker. exactamente, o sea, yo como adulto y me es difícil manejar o sea, mi atender mi necesidad de comer o mi buen humor, ¿no? Porque estoy así de necesito comer. Entonces, ¿te imaginas con un niño pequeño, una niña pequeña que se le pasó media hora la comida? Por supuesto que es natural que haga berrinche. Entonces, cuando tú notas que tu hijo o tu hija hace un berrinche, a ver, no le di de comer, se durmió tarde, se tardó en esto, tuvo mucho cólico. Casi siempre en niños pequeños es algo fisiológico está pasando ahí. Entre más crecen, dice, bueno, pues si ya le di de comer, ya durmió bien esto, ya se vuelve algo, a lo mejor quiere que yo esté con él, ¿no? Porque tiene miedo o quiere jugar conmigo, que es una necesidad, digamos, emocional muy válida. Y, ay, no, entretente solo, ponte a hijo a jugar solo, pues ¿cómo? Los niños son sociales. Y si está y quiere jugar contigo Claro. o quiere jugar con el amiguito de por eso es el berrinche, porque quiere estar con alguien, quiere estar conmigo y puedo estar con él, pero, es que no quieres jugar y hacen berrinche. Entonces tienes que estar revisando qué es lo que le está causando esa frustración y poderlo ayudar a resolver. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Un niño de 4 años, estás ahí en los juegos del parque y ya dices, ya es hora de irnos. No, quiero irme, me quiero quedar aquí, no sé qué. Ok, pero ya es hora de irse porque va a llover, por ejemplo, no está lloviendo y no nos podemos quedar. Ok, sí, sí va a ser el berrinche y le va a costar trabajo entender, porque es un niño pequeño o una niña pequeña, de sí, y es validar su emoción de, tienes razón, yo también me quisiera quedar aquí a jugar horas, horas, pero mira, ya va a llover. Y si nos quedamos aquí, nos vamos a mojar. ¿Qué te parece si llegando a la casa jugamos esto? ¿No? Yo sé que te quieres quedar, yo también me quiero quedar, pero ya va a llover. Nos vamos y jugamos eso allá. Órale, le das una opción, porque cuando tú no les das opciones a tus hijos y solo es no, 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 pues más la frustración se vuelve más fuerte, ¿no? A nosotros adultos nos dicen que no. Uy, no. Yo sí, de cómo que no. Y te pones bien loco. Pues un niño también. ¿Cómo escuchas esto, Leticia? Oye, súper interesante, Arce. Y justamente, ¿no? O sea, la frustración es una emoción que tenemos desde que nacemos, ¿no? O sea, estas emociones son biológicas, nacemos con ellas. El enojo, la tristeza, ¿no? La ira, la alegría, la sorpresa, el asco. Y estas emociones básicas, pues necesitamos entrenarlas, necesitamos conocerlas sobre todo, ¿no? Exacto. Ya sé que me enojo porque no como a mis horas. Bueno, pues entonces ya tengo que tener mi snack, ¿no? Busco algo, qué sé yo, ¿no? Alternativas como adulto, pero los niños, las niñas, las niñes pues no tienen esta capacidad de regularse, ¿no? Que es lo que estás explicando. Entonces, es muy necesario, como bien comentas, poner una instrucción, ¿no? Ponerle un nombre también a lo que está pasando con este niño, niña, y hablar de las consecuencias. ¿Qué pasa si nos quedamos? ¿Qué pasa si nos vamos? No podemos hacerlo por esta razón. Y entonces esto evita que gritemos, que nos enfademos, que golpeemos, ¿no? Porque, bueno, parece que para muchos papás, mamás, esta es la única alternativa. Entonces, ¿funciona solo hablar desde tu experiencia? ¿Les funciona a los niños, niñas que les expliques qué está pasando? Sí, hablar, o sea, yo sí de plano los castigos físicos no soy partidaria y no lo recomendaría, porque eso lo que ocasiona es dolor, o sea, y quizá dirá, un golpe me duele, pero me duele más a mí, y luego son las
como las frases que dicen las mamás y los papás, no funciona porque va creando coraje, incluso hasta odio, de cómo fue posible que me dieran un golpe porque jugué pelota de soccer en la sala de la casa y por eso ya me merecí una golpiza, ¿no? O sea, no creo que los castigos físicos nunca han sido buenas como maneras de educar a nadie. Hablando sí, pero no es nada más hablar y decir, ay, hijito, no pasa nada, sino, a ver, yo sé que quieres jugar, tú sabes que aquí adentro en la casa no se puede jugar, no se debe de jugar, pero hay que siempre estar dándole opciones, porque no nada más te digo es decirle no a esto, no hagas esto, no hagas el otro, es no aquí, pero sí acá. Por ejemplo, también, ¿no? Con un pequeñito que esté rayando las paredes de tu casa, ¿no? Que tú te distrajiste un ratito y viste que ya empezó a rayar todas las paredes de tu casa. Bueno, el niño no sabía que no se podía rayar, y aunque le hayas dicho, pues dice, está bien padre, se ven bien bonitos los colores. Aquí no, mijo. Aquí, y te pongo un espacio adecuado para eso, y le pongo hojitas, mira, aquí sí se puede rayar. Aquí en la casa no, aquí sí. Aquí en la casa no, y ya le das tu explicación de por qué no se raya ahí, y acá sí, porque es el espacio adecuado para eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, que yo he visto que se les da el celular, ¿no? a tempranas edades, y se lo quitas y el berrinche viene inmediatamente y que las personas o los adultos encargados de esos pequeños y pequeñas se los vuelven a dar para que no llore. Ok. Si se lo quitas, dale otra cosa. O quizá tu propia presencia de, ven, vamos a jugar, no te doy el celular, pero vamos a jugar, vente, aquí hay muñecas, o acá hay carritos, o acá vamos a ver los conejos, los perritos, bla, 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 y ya estás con él. O sea, hablando sí puedes educar a tus hijos, pero tienes que estar muy presente. Y sí creo que una de las obstáculos, impedimentos, en esta sociedad en donde todo el tiempo estamos como adultos ocupados, hasta el gorro de trabajo o de quehaceres en la casa, que estás cansado, que dices, chin, ahora estar con mis hijos, puta, me requiere de mucha energía que no tengo, ¿no? Que eso creo que son de las cosas que está difícil de cambiar, ¿no? Por la vorágine en la que nos hemos metido como seres humanos, ¿no? Porque si no trabajo, pues no hay para comer. Entonces tengo que trabajar y mi trabajo entro a las 8 y salgo a las 5 y llego a la casa y todavía es de comer, lava, plancha, ya sabes, que es difícil estar con las infancias. Todas estas actividades cotidianas de los adultos. Bueno, has tocado temas muy interesantes del celular y todo esto. Vamos a retomarlos. Vámonos a corte. Vamos a hacer un corte, una breve pausa. Vamos a una cápsula musical. Y ahorita regresamos aquí en CIMAC Radio, Maternidades en Desigualdad. Muchísimas gracias. Ahorita regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ya me cansé de hablar siempre de lo mismo. Cambies el ritmo. Yo me siento bien, vos seguís apareciendo. Ya no sé qué hacer para terminar con esto. Tengo que escribirte hace semanas y lo vengo
Pues ya estamos de regreso aquí en CIMAC Radio. Regresamos de nuestro corte. Tenemos a nuestra especial invitada, Arsenia León, platicándonos de las crianzas respetuosas para la modernidad, para estas madres, padres que se encuentran haciendo funciones de crianza. Recuerda el número en cabina, 5535084761. Nuestras redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Radio, CIMAC Noticias. Regálanos un like, un follow en Educa Conciencia, Facebook e Instagram. Y también regálale un follow y sigue el trabajo de la maestra Arsenia León, que se encuentra en su página www.arsenialeon.com, Instagram @Arsenia León, TikTok @Arcelerú y en Facebook como SIC Arsenia León. Pues ya estamos aquí aterrizando de regreso, Arce, con este tema. Nos quedamos con varias preguntas en el tintero. ¿Qué pasa con el uso de los celulares? ¿Está recomendado o no está recomendado? ¿Y cómo le hacemos para desmitificar estas crianzas romantizadas en donde pues creíamos, ¿verdad? Que tener un hijo era, pues ya lo tuve, ya nació y ya de todo es muy fácil, ¿no? Aquí ya nada más voy a decir una instrucción y inmediatamente mi hijo va a obedecer, que es muy obediente. Entonces no pasa así. ¿Qué pasa en la realidad? Mira, el uso de las pantallas no es recomendado a tempranas edades, menos bebecitos. Yo sé que ahora, digamos que es la nueva niñera, ¿no? Del siglo XXI, el celular, como lo fue para mí la televisión en los años 80 y 90, ¿no? En mis infancias de los O como 80. este programa de los supersónicos, ¿no? Ahora con la Alexa, ¿no? Y me responde acá, Alexa, y ya te hace el Anda. quehacer y te hace la comida y así, ¿no? Y me río porque yo sé, o sea, es una práctica muy común y que todos y todas los que tenemos hijos lo hemos hecho, obviamente, pero no, para mí no es recomendable que pasen muchas horas frente a pantalla, ¿no? En infancias, estoy hablando de 4, 5, 6 años, 7, 8, que justo estaba haciendo yo un video ayer, ¿no? Ahí en TikTok de ya cumplimos 5 años, ¿no? De la pandemia. Y dije, wow, el tiempo vuela, se Ya pasa 5 años, volando. Arce, ¿te acuerdas? Grabamos programa en Radio Más hace Sí, 5 años. 5 años en donde digamos que el boom de lo que fueron la compra de dispositivos electrónicos y estar frente a pantallas, las horas se incrementaron. Y pues era entendible en ese tiempo de la pandemia en donde pues no podíamos salir, ¿no? O sea, si salías casi que era igual a morirte. Entonces se entendía eso, pero ahora ya 5 años después, en donde ya no estamos en pandemia, pareciera que esa práctica se quedó. Entonces, incluso hace como un mes aquí donde yo vivo, en la escuela de mi hijo, dieron una plática del uso de los dispositivos electrónicos, de cómo ayudar a los papás, ¿no? De irle, pues, supervisando. Yo creo que la clave aquí era importante, supervisión, supervisión. Entonces, yo sé que tampoco es satanizar que no le des el dispositivo electrónico, pero sí estar muy riguroso te lo doy una hora solo porque, digamos, hasta como un premio, solo porque ya hiciste tu tarea, ya hiciste esto, puedes ver una hora este videojuego o esta película o ya. Pero tenerlos por ejemplo, en TikTok, que con el dedo le vas pasando así y pasando el siguiente video, en niños pequeños no es recomendable porque pues todo el tiempo vas a querer más y 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 más. Y entonces el nivel de frustración o de tu paciencia no lo está alimentando, tu cerebro no está alimentándose de eso, sino de más y más y más y más. Entonces, que no sean ese tipo de redes sociales que el niño o niña pueda tener acceso, sino, mira, te pongo una película donde tenga una trama, ¿no? Y un inicio, un desarrollo y un final. Y a lo mejor si no la acabamos de ver hoy, en la semana terminamos de verla, pero así ya el niña va a tener así, ay, mira, aquí empezó y la trama fue así y tiene un final, no como los videos de TikTok o de
YouTube, ¿no? Entonces sería recomendable, si ya vas a hacer eso, que tú escojas los materiales que tu hijo o hija puede consumir. Y ahora lo otro de estar quitando los mitos de que si tengo un hijo y le digo y le hablo bonito, ya me va a obedecer. Pues no. Es un ser humano en formación y como yo te decía hace rato, minutos atrás, el cerebro humano se tarda 25 años en madurar. 25 años son 5 lustros, o sea, cuarto de Muchísimo siglo. tiempo, ¿cuánto Un tiempo? cuarto de siglo. O sea, que tú vas a estar educando a tu hijo en sus emociones, ayudándolo a que ese lóbulo frontal se pueda configurar de una manera saludable, que pueda tener respuestas más eh, adecuadas a las circunstancias que la vida lo pueda enfrentar. Entonces, si tú eres una pareja joven que todavía no decide tener hijos, sí es importante que te vayas como quitando la idea de, ay, sí, mi hijo y se va a dormir y voy a vivir así la lactancia o el cambio de pañal, como nos enseñan en los comerciales, sobre todo, ¿no? De la televisión o de estas redes sociales. No pasa así. Exacto, no salen Mm, nubecitas, mm, no hay colores rositas, mm, mm, no hay olores agradables, ¿no? mm, Todo mm. tiene sus retos y sus dificultades y entonces hay que estar conscientes de ellos. ¿Cuáles son estos retos de la crianza que se enfrentan las mamás que se encuentran criando de forma autónoma, pero también los papás que ya le entran al cambio de pañal, ¿no? Porque también ellos le pueden entrar. Sí, las mamás que son autónomas tienen como digamos que todavía no solo lidiar con sus propias emociones, todavía proveer económicamente, ¿no? Esto y cuidar de las emociones de otro, en este caso de su hijo o hija, el que a lo mejor no tiene una red de apoyo de donde sostenerse, es difícil, muy difícil crear sola o solo o sole. Es muy, muy difícil. Entonces, si tú has decidido, o sea, no criar en pareja por el motivo que sea, de verdad empieza como a tejer redes de apoyo con tu mamá, si es que tienes mamá o papá, con hermanas, primos, vecinos, amigos, porque lo vas a necesitar para no volverte loca o loco, porque si es muy difícil, de por sí en pareja, antes de entrar para cerrar este capítulo de este programa, decía, no, incluso antes de casarte, de con quién me voy a casar, o sea, compartimos la misma ideología de crianza, porque, ay, de verdad, te lo digo porque lo he visto, lo he escuchado en terapia de, no, es que a mí me criaron a golpes y mira, salí bien, ¿no? Y la mamá dice, pero a mí no me criaron así. Y entonces, hasta en eso, el que tú antes de casarte o estando en pareja, si no resuelves de cómo vamos a criar a nuestros hijos, va a ser muy difícil una vez que los tengas ahí, porque es lidiar con la ideología de tu pareja y cómo puedo ayudar a mis hijos para que crezcan y sean adultos funcionales. Entonces, y sí, ir quitando este romanticismo que por años y años nos han dicho que es bonito tener hijos. Sí, 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 es bonito y hay mucha satisfacción, pero atrás de eso hay mucho, mucho trabajo, mucho, mucho tú como adulto. Si tú no te conoces, si tú no te sabes expresar en tus emociones, es momento de aprenderlo si tú quieres vivir en pareja, si quieres tener una familia, sí será necesario, yo diría que allá está obligatorio, ¿no? Hacerlo. Pero bueno, creo que eso Un test antes de casarse, ¿no? A debería ver, ser, te lo juro. Sí debería ser algo así que tan sano, ¿no? Está esa persona, porque siendo novios, si tú en tu casa y yo en la mía y tú vives con tus papás y yo con los míos, de verdad es, híjole, no se alcanza a mirar ya cuando vives en pareja y que tenemos que pagar la renta, ¿no? Tenemos que pagar la comida
y hay quien limpia la casa, ¿no? Quién lava los trastes, quién hace la comida, y casi siempre todas esas tareas nos las encargan a nosotras las mujeres, ¿no? Y ahora ya los hombres también van entendiendo que esto tiene que cambiar y que si no le entran también a la administración de la casa, o sea, la lavada, la planchada, los trastes, a la comida, no va a funcionar. Y también a la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que no se cuenta en los libros incluso, ¿no? De cómo le hacemos para manejar las finanzas de nosotros. Tú trabajas y yo también, pero ¿quién paga la renta, no? ¿Quién le cambia al pañal al hijo? No, pues tú eres mujer, Exactamente. te toca a ti, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, sí, sí la crianza respetuosa, que sería como el capítulo siguiente, pero creo que antes de eso es como yo, como adulto, me preparo si todavía no tengo hijos para tener hijos y que lleguen a este mundo de, digamos, como con la casa puesta y algo más amable, ¿no? Porque también pienso, si tú has decidido tener hijos, ellos, ni tú, ni yo, ni tú, Leticia, ni yo, Arsenia, pedimos venir al mundo. O sea, no, nadie nos preguntó, llegamos. Nos tocó. Ajá, o sea, nos tocó, mi mamá decía, "Ah, pues porque yo quería, yo, pues, ok, está bien. Entonces, si yo decido tener hijos, pues por lo menos que vengan a un lugar, y no se trata de dinero, que vengan a un lugar lujoso, sino que es a ser bien tratados, a decir qué bueno que me dio la vida mi mamá y disfruto mi vida y soy feliz y como viene la vida con sus altas y con sus bajas, pero no vienen aquí a ser tratados con golpes, con gritos, pues sí, ¿para qué me trajiste, no? Este mundo me hubieras dejado. O sea, no, yo creo que ninguna infancia viene a vivir eso, ¿no? A vivir maltrato, a vivir ningún maltrato, creo, y ninguna humillación de nada. Y entonces, yo os invito a todas las personas que escuchen este programa, si todavía no eres papá y quieres tener hijo, que de verdad te prepares antes para tenerlos y que lleguen a un buen lugar. Y si ya los tienes, pues que sigas buscando información de cómo puedo hacerle para poder ayudar a mi hijo sin golpearlo, pero tampoco consintiéndolo, porque ese es otro tipo de maltrato también que haga lo que quiera, pues tampoco. ¿Cómo puedo ayudarme y ayudarle a mi hijo o hija a que estemos bien? Y eso es siempre con buscando información. Afortunadamente hoy ya existen libros, podcasts, redes sociales, terapeutas, coaching de vida. O sea, sí hay de dónde agarrar para poder llevar una mejor vida con nuestros hijos e hijas. ¿Estás de acuerdo, Leti? Totalmente. Y esto es algo súper importante, subrayarlo en negritas. Como bien dices, la falta de límites y dejar que mi hijo, hija haga lo que quiera, tampoco es amor, tampoco es respeto. ¿Por qué no? ¿Por qué este tipo de crianzas donde son muy permisivos, donde pues, ay, aquí mi hijo, tiene la libertad de hacer lo que quiera, o aquí somos amigos, ¿no? Y nos vamos a tomar todos juntos, porque hemos escuchado de casos, ¿verdad? En donde invito a tomar a mi hijo, a mi hija, o invito a lugares donde, pues, no sé, mi hijo se siente cómodo, ¿no? En un antro, yo voy con él, lo acompaño, pero también le permito hacer lo que él quiera o lo que ella quiera. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no es respetuoso este tipo de crianzas? Porque la creencia respetuosa es eso. Al inicio te decía que no es. En este caso que sí es que sí tiene límites claros y que se tienen que respetar. O sea, límites pueden ser algo desde muy sencillos. En mi casa no se brincan en los sillones con zapatos, ¿no? En mi casa y tampoco en las casas ajenas. Entonces, en mi casa puedes brincar, pero te quitas los zapatos y brincas. Pero no puedes brincar en la casa de Leticia, ni siquiera quitándote los zapatos porque no es tu casa. Entonces, porque los límites nos van a dar para poder caber en la sociedad, digámoslo así. Aquí se hace hasta aquí y hasta acá no, pero aquí sí puedes hacer esto, acá no. Entonces, en la crianza respetuosa, nosotros les vamos a ir indicando que sí y que no se puede hacer.
porque te decía, no solo es prohibición, pero tampoco es haz todo lo que tú quieras, porque entonces cuando un hijo hace todo lo que quiere y allá afuera, cuando se enfrenta al mundo, ya sea la escuela, ya sea la casa del amiguito, un trabajo en un futuro en donde no funciona así el mundo, se va a frustrar, no sabes muchísimo. No funciona así el mundo. Entonces, la crianza respetuosa siempre hay límites y yo como adulto se los doy a conocer y si no hay también consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? No hiciste la tarea y sacaste, no sé, un 5 de calificación. Bueno, pues no va a haber la tablet, lo siento. Así funciona el mundo. La tablet estaba, yo te la daba 1 hora siempre y cuando tú tenías unas buenas calificaciones. No la sacaste, no hay tablet. Lo siento. Esos son ejemplos que te estoy dando muy random. La crianza respetuosa es a la construcción de esos límites. El no hacerlo, caemos en negligencia, porque un niño, una niña no está preparado para llevar la vida así de libre albedrío, ¿no? Nosotros los adultos somos los que vamos alimentando ese cerebro, esa parte frontal del cerebro, para que sea funcional allá afuera, para que pueda caber en la vida, ¿no? Caber en la vida, ¿no? Y que se pueda adaptar a los cambios que también la vida le vaya poniendo enfrente. Hacer lo que quiera es para mí sin negligencia. No puede ser lo que quiera de, yo voy a rayar toda la casa porque pues es su necesidad de mi hijo que raye y pinte y se exprese todas. Pues no, o sea, bueno, a lo mejor en tu casa sí, pero en la mía no. Y creo que en las calles tampoco eso se puede hacer o se debe de hacer, ¿no? Es negligencia para mí, Leticia, el que tú no pongas límites a tus hijos y que hagan lo que quieran y que crezcan así como decía mi mamá, como verdolaga en el pasto. Sí, esta metáfora, ¿no? Exacto, yo creo que vamos aquí desmitificando, vamos, haciendo como este recorrido de lo que hemos hablado en este programa, sobre todo de lo que no es la crianza respetuosa, ¿no? Y me encanta esto que dices de a los niños, niñas, niñes, se les necesita poner límites para que su cerebro funcione, para que tengan estructura, pero también para que sean adultos funcionales. Esta palabra de adultos funcionales se ha popularizado mucho. ¿Qué significa? ¿Qué es ser un adulto funcional? Para mí, un adulto funcional es aquella persona que puede tener respuestas más acordes con lo que le va pasando en su momento de vida, ¿sí? Que, por ejemplo, para mí funcional es si yo voy manejando en mi cochecito en la calle y se me cruzó y se pasó el alto una persona, mi respuesta no sea irlo a perseguir y darle de golpes, ¿no? Porque, ay, se me cruzó y ya me enojé y entonces voy y lo correteo y hasta le choco el carro, ya sabes. Esa no es una respuesta funcional en ese momento. Para mí es de, bueno, ya lo hizo, sí me enoja y valido mi enojo y que me lleva la que me trajo, pero no voy a ir a golpear a la persona que hizo esto. Entonces, puedo yo tener esta respuesta, sí validar mi emoción, pero al mismo tiempo me cuido de no crear más caos de lo que ya había pasado, ¿no? Ese es un ejemplo random que yo te doy, pero un adulto funcional es que tiene respuestas que son acordes y que validando mis emociones o lo que me está pasando en el momento y también teniendo acciones de autocuidado para mi bienestar y el bienestar de los otros. Para mí eso es un adulto funcional, que también son respuestas responsables de lo que yo hago, tiene un impacto allá afuera. Entonces, no es que yo me tenga que aguantar las cosas, pero es que le tengo que pensar un poquito más para saber hasta dónde puedo actuar, que tenga un impacto positivo en lugar de que esto cree un gran caos y sea en detrimento de otra persona o de la situación. Eso es lo que para mí es un adulto funcional. Wow, qué definición tan extensa. Y como bien nos decías minutos atrás, ¿no? Este prefrontal que no está desarrollado, entonces mi función de 25 años de crianza intensa, intensa en el sentido en que tengo que estar repitiendo, tengo que estar acompañando, tengo que estarme preparando, informando para acompañar a mi hija, hije,
para que llegue a esta etapa ya con muchas más herramientas, mucha más claridad de cómo manejar sus emociones, de cómo manejarse en el mundo adulto. Y también yo, pues, sabiendo ya un camino de aprendizaje, ¿verdad? Porque también creemos que leer un libro de crianza respetuosa automáticamente nos va a hacer mamás o papás respetuosos. Y esto no sucede así. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ya tenemos esta claridad, ya decidimos y dijimos, bueno, vamos a aventarnos la crianza respetuosa, vamos a establecer esto en casa? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue a los papás que ya tomaron esta decisión? ¿Qué les recomendarías? Bueno, que obviamente siempre va a estar como nuestro primera ruta de enseñanza diciéndonos, ay, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, porque ante un berrinche yo también me estoy frustrando y ya me está rebasando, ¿no? Sí, eso va a pasar también. O sea, en lo que, digamos, borras o empiezas a caminar en el lugar de la crianza respetuosa, pues sí va a haber estos altibajos como adulto de estoy haciendo bien, lo estoy logrando, lo estoy consiguiendo. Eso va a pasar. Y ya una vez atravesado esto, en donde tú ya sepas manejarlo, pero pienso que también te lleva un ratito, como, ¿qué serán? Como unos 5 años por ahí, Leti, de, de que ya incorpores este modo de vida de la crianza respetuosa, ya estás del otro lado, pero tampoco es de la noche a la mañana y no es leyendo un libro, es ejecutándola, es experienciándola. Y si tú te sientes incapaz todavía de no me está resultando y tengo ganas de soltarle la cachetada y jalarle los cabellos a mi hijo y todavía tengo esa intención, yo creo que sí es momento de ir a terapia, porque seguramente ahí detonan un montón de cosas y yo sé que me van a sacar la lengua de, ay, ya sabes que terapia, no sé qué. Yo sé que tampoco te soluciona toda la vida, pero una parte sí, para poder lidiar con esos momentos de frustración con tus hijos donde dices, no, ya, si me estoy sintiendo que me va a rebasar, terapia creo que es una gran herramienta para poder continuar con porque diría que es una filosofía de vida, ya para siempre, de tratarse bien con tus hijos y con tu pareja y contigo mismo. Y si estás viendo que algo dices, no, me está detonando y me está disparando, híjole, sí necesito revisarme algunos temas a lo mejor de infancia con mis padres que me está impidiendo poder bien tratar a mis hijos, ¿no? Así, así la pongo, Leti. Excelente, Garce. Pues yo creo que este programa nos ha dejado muchas reflexiones, nos ha dejado también claridad en estas realidades, ¿no? Nos ha ayudado un poquito a bajarnos de nuestra nube rosa en torno a los temas de crianza. No es nada fácil, como bien comentas. No obstante, no es imposible trabajarlo, no es imposible tomar la decisión si ya estás siendo mamá, papá, y te encuentras ya criando un niño, niña, niñe, tampoco es imposible empezar. Entonces, vamos a trabajarlo, vamos a empezar con estas recomendaciones que nos ha dejado la maestra Arsenia. Y para finalizar, Arce, ¿con qué te vas de este programa? Cuéntanos. Pues yo me voy contenta porque me gusta hablar de este tipo de temas que cada vez se vuelven como no solamente urgentes, sino que también la gente lo pide y que se vayan interesando más. Me llevo eso, el seguir hablando de este tema, que no sea solo moda, que sea de verdad ya un cambio en la forma de criar a nuestros hijos, hijas e hijes, de los futuros, ¿no? Y que contribuimos tú y yo y también esta CIMAC en hacer este tipo de trabajos para difundir un poco más esta filosofía de crianza. Excelente, pues muchísimas gracias, maestra Arsenia. Este episodio de Maternidades en Desigualdad nos deja mucho que reflexionar. Recuerda el número en cabina 5535084761. Encuéntranos en redes sociales X y Facebook como CIMAC Noticias, CIMAC Radio. Regálanos un like, un follow en Educa Conciencia e Instagram.
y Facebook. Y la maestra Arsenia León la puedes encontrar en sus redes sociales, que actualmente está manejando en www.arsenialeon.com, Instagram @ArseniaLeón, TikTok @Arcelerú y en Facebook como SICT Arsenia León. Pues muchísimas gracias, Arce, por el programa del día de hoy. Yo también me despido. Vamos a retomar en otros episodios más temas sobre crianza, maternidades, en esta modernidad que ya tenemos hoy en día y que nos presenta muchísimos retos a las madres y padres de familia. Yo soy Nayeli Ramírez y esta cápsula estuvo a cargo de la producción de Lucero Zamora y Saraí Nicanor en la asistencia de producción. Realizamos las cápsulas yo y Vanessa Arbizu, el guión y la selección musical. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana en otra emisión de Maternidades en Desigualdad. Muchísimas gracias, Arce, un gusto. Nos despedimos de este programa. Gracias. Gracias, maestra Arce. Nos vemos en otro episodio más. Maternidades en Desigualdad. ¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad? Maternidades en Desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales, sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en Desigualdad. CIMAC Radio.